Génesis capítulo 21 nos encontramos con el nacimiento de Isaac, en donde finalmente Dios cumple lo que le había prometido a Sara y a Abraham en capítulos anteriores. Al octavo día, Isaac se circuncida, tal como Dios le había mandado que todas las personas descendientes de la casa de Abraham debían circuncidarse como la señal del pacto. Lo que sucede después es que el hijo de Agar, Ismael, lo que hace en este gran banquete que se realiza porque Isaac es destetado, es burlarse de su hijo Isaac. Esto lleva a que Sara le diga a Abraham que eche fuera a esta sierva y a su hijo, porque no son quienes van a heredar junto a Isaac. Esto, por supuesto, trajo una gran preocupación en Abraham por lo que le estaba pidiendo, que era abandonar a su sierva y a su hijo Ismael. Incluso entre los comentaristas se dice que esto era algo muy ilegal que se hiciera dentro de los códigos de la época. Sin embargo, Sara le estaba pidiendo esto a Abraham. Entonces Dios le habla a Abraham diciéndole que no se angustie porque el Señor hará también que tenga descendencia de este hijo, y la descendencia es finalmente por Isaac. Que esté tranquilo porque él va a ser una gran nación de Ismael. Entonces Abraham obedece, los toma de mañana, les da pan, les da agua y finalmente los expulsa. Y ellos andan errante por el desierto de Betseba. Entonces cuando se acaba el agua, la mamá Agar se desespera, ¿cierto? Deja al niño ahí y se va a cierta distancia pensando que simplemente va a morir. Se sienta ahí, alza su voz y llora, nos dice la escritura. Entonces Dios oye este clamor de esta madre y finalmente se acerca y le dice: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación, nos dice el versículo 18. Y finalmente Dios abre los ojos a Agar y se da cuenta que encuentra y tiene donde beber agua, y va a llevar a cabo el Señor esta promesa que le había hecho. Este capítulo concluye señalándonos este pacto que Abraham hace con Abimelech. Tenemos aquí este Abimelech que se da cuenta de que Abraham era bendecido en todo lo que hacía, que no era alguien falso y sabía que Dios estaba con él. Entonces se acerca a él para que pudiesen establecer un pacto. Abraham se había quejado con Abimelech respecto a unos pozos de agua. Hay que pensar que en ese momento, en esos contextos, el agua era muy preciada en el desierto y por tanto siempre traían ciertas disputas. Entonces traen unos animales como testimonio de que ellos van a establecer un pacto entre ambos y por tanto van a estar no haciéndose ningún daño el uno al otro. Por lo cual nos dice el verso 31, llamó a aquel lugar Abraham Betseba, porque ahí juraron los dos. Hicieron este pacto entonces entre Abraham y Abimelech. ¿Qué podemos entonces, hermanos, meditar de este capítulo 21? Lo primero que podemos meditar, hermanos, es que Dios cumplió lo que prometía a Abraham y a Sara. De la misma manera en que Él cumplió en esa vez, el Señor, Dios cumple todo a través de su palabra, porque podemos leer en su palabra que Él no puede negarse a sí mismo. Cada una de las promesas que Dios ha establecido en su palabra finalmente se cumplirá. Imagínate, incluso hoy cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, el Señor nos da de su perdón, porque la Escritura nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay perdón aún cuando nosotros pecamos. Aun cuando todas las esperanzas de este mundo se destruyen, nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque hay promesas de Dios de que tenemos esperanza. Cuando le pedimos que aumente nuestra fe porque tenemos poca fe, el Señor actúa en nosotros. Cuando oramos al Señor e intercedemos con cosas, el Señor obra y cumple según sus promesas. ¿O acaso puedes decir que no hay algo en lo que el Señor no ha llevado a cabo? Por supuesto, hay cosas que nosotros podemos pedir, pero que no son conforme a su voluntad. Estamos hablando de las cosas que son conforme a su palabra, el Señor va a llevarlas a cabo. Que Dios es fiel, sus promesas son verdaderas. En segundo lugar, podemos meditar en cómo los problemas que hubo entre Sara, Isaac, Agar e Ismael continuaron después del pecado que se había llevado a cabo capítulos atrás. Sara va a expulsar a Agar y a su hijo.
y todos esos problemas se van llevando a cabo por causa del pecado que hubo hace tiempo. Podría uno pensar las consecuencias del pecado, sin duda, pero quisiera enfocarme en cómo el Señor tiene misericordia, incluso de personas que no son parte de este pacto que Dios había establecido con Abraham. Me refiero a Agar e Ismael. Dios tiene misericordia de ellos. Podría haber dejado que mueran en el desierto. Podría haber dejado que fueran expulsados y simplemente asolados, destruidos, asesinados, en fin. Pero no solamente no deja que mueran, sino que además les promete una descendencia, les promete reinos, promete que a través de Ismael va a haber una descendencia. Y eso muestra la misericordia que Dios tiene. Podemos ver eso, vemos acaso como nuestros vecinos, personas que no conocen a Dios, el sol sale sobre justos y buenos, la lluvia cae sobre justos e injustos, como nos dice el Sermón del Monte. El amor de Dios se manifiesta en términos generales, incluso para aquellos que no conocen a Dios. Y vemos en eso la misericordia de Dios. Y lo tercero que podríamos meditar sobre esto, hermanos, es cómo Abraham actúa con sabiduría. Al saber que este tema del agua en el Medio Oriente podría traer mucho conflicto entre Abraham y las demás personas, en este caso Abimelech, es que él actúa con sabiduría. ¿No deberíamos también nosotros, hermanos, ser sabios cuando hay conflicto? ¿No deberíamos nosotros buscar la paz con todos, como nos dice la Escritura? ¿No deberíamos procurar la paz con todos y orar al Señor por sabiduría para que el Señor nos guíe en cada uno de los conflictos que vamos a tener? Pero lo interesante, hermanos, de esta historia es que el apóstol Pablo toma esta misma historia y en Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, nos dice que esta es una alegoría. Esta historia es una alegoría que anuncia algo. Anuncia que hay dos descendientes, los de la ley, o sea, los de la carne, que son los hijos o la descendencia de Ismael y Agar, y los que son de la promesa, que son de Abraham y Sara, o sea, los del Espíritu. Y ambos se oponen. Si nosotros somos descendencia de Abraham por la fe, entonces nosotros somos del Espíritu. Pero si no conocemos al Señor, nosotros somos de la carne, de la descendencia de Agar, de la descendencia de Ismael. Pero si nosotros somos verdaderamente cristianos, ¿qué recibimos, hermanos? Recibimos todo lo que este capítulo nos muestra, recibimos promesas de Dios, recibimos misericordia de Dios, recibimos sabiduría de Dios. Todo eso viene solamente porque nosotros somos parte del reino del Señor, somos parte de Cristo, el cual nos salvó inmerecidamente y nos dio de su misericordia y de su gracia. Que el Señor les bendiga.